Boris, definitivamente pues entiendo que llegaron a Nueva York a la conferencia de prensa pues y definitivamente ustedes firmaron no solamente la pelea, sino que también firmaron los acuerdos para los test antidoping, tanto para WADA y creo que para USADA, según tengo entendido. ¿Qué me puedes decir en relación a esto? Bueno, básicamente en la conferencia de prensa estaba un representante de WADA, o los contratos de WADA, y se llegó al acuerdo de que Nonito quería que Redondeado se hicieran los exámenes de WADA. Entonces, nosotros, nosotros apoyamos la limpieza del boxeo y nos gusta imitar a los mejores boxeadores del mundo, creo que la organización más respetada y creo que la más reconocida, no solamente por los olímpicos de los Estados Unidos, sino por Mayweather, es la USADA. Nosotros pusimos una cláusula, firmamos el contrato de la WADA y pusimos una cláusula en que nosotros podíamos recurrir a cualquier organización para que también hicieran las pruebas independientemente de nosotros a hacer las de WADA. Entiendo. Ahora, han surgido, luego de eso... Tenemos ese contrato firmado y tenemos esa cláusula puesta aparte, ¿entiendes? Y nosotros, el equipo de Redondeado, también puede elegir cualquier otra organización, aparte de la WADA, para que también le haga la prueba a Nonito y a Redondeado. Por supuesto. Ahora, entiendo pues que después de esto han surgido recientemente publicaciones en website de boxeo especializado, pues, en los cuales el equipo de Donaire está alegando aparentemente que incumplieron con una parte en el sentido de que no se dijo dónde iba a entrenar Rigondó y algunas otras cosas por ahí. ¿Qué nos puedes decir en relación a eso? Bueno, básicamente nosotros hemos sentido que el equipo de Nonito siempre está tratando de efectuar la pelea y tratando de confundir a las personas, puesto que Nonito y su equipo están cogiendo esta pelea porque lo vemos que es necesaria para el público, pero le está tratando de ir a esta pelea. Recientemente, antes de que nosotros firmáramos lo de la OPA, la situación era que no le habíamos firmado el test que Nonito estaba eligiendo, aceptado el test que Nonito nos estaba pidiendo sobre la OPA. Cuando nosotros habíamos recibido ese papel a las 4 de la tarde, eso se lo teníamos que dar a nuestros abogados para que lo leyeran. Cuando se lo dimos, ya Nonito había publicado en Boxing Scene de que Redondeado estaba buscando ponerte porque Redondeado no había firmado hacerse la prueba de doping. Creo que un atleta de la calidad de Nonito, de la calidad de Redondeado, no debe de tratar de mancharle a un boxeador la imagen si no quiere hacer la pelea. Por supuesto. Lo que estamos viendo es que Nonito está tratando de hablar de doping, de culpar a Redondeado de algo para tratarse de salir de esta pelea. Eso yo creo que es bastante denigrante, deja mucho que decir de la posición de Nonito. Nosotros estamos dispuestos y el campamento de Nonito, lo único que faltó poner en el contrato es la dirección de la casa donde Redondeado va a estar en el campamento, puesto que eso hasta el lunes no se le va a poder entregar a la WADA porque no tenemos todavía en qué lugar va a estar Redondeado. Entiendo. En relación a eso, pues, creo que tenía entendido, me habías dicho la última vez que el campo de entrenamiento de Guillermo Rigondó se va a desarrollar en la ciudad de Orlando, en Florida. Y que la última vez que conversamos me habían dicho pues que se dirigían hacia allá a ver una pelea de uno de los integrantes del equipo de Caribe Promotion, pero que
estabas tratando pues de ubicar algún lugar en donde ubicar a Guillermo Regondo para pues empezar el campo de entrenamiento para esta pelea. Entiendo pues que yo la verdad a mí me sorprende todo este tipo de situaciones, porque yo entiendo como tú me lo dices, que un peleador como Nonito Donaire no debería estar con estas cosas. Más sin embargo también entiendo los protocolos y creo que pues esto es importante, pero también es importante dejarle saber a las personas de que si hay algún issue o hay alguna reclamación en ese sentido, creo que ya el presidente de Caribe Promotion, que es Boris Arencibia, pues ha aclarado de forma contundente pues de que hasta el lunes no vas a tener una dirección exacta en donde puedan ubicar a Guillermo Regondo para realizar los exámenes correspondientes, me imagino yo. Una de las cosas que quisiera aclarar, Rey, en relación a toda esta situación, primeramente, ya estamos en una situación con Nonito donde vemos que su equipo de trabajo, que debería ser su manejador y su promotor, que en este caso el Torran, sean los que deben encargarse de todo esto, no la esposa de Nonito, a la cual está ahora pasando por un proceso sentimental, que está embarazada. Tú sabes que cada vez que tiene cualquier problema emocional sale a los medios. Esta es una pelea que es una de las peleas, podría ser una pelea que para el mundo del boxeo podría ser una pelea histórica, ¿entiendes? Pues eso se está tratando de hacer la pelea en el lugar que se está haciendo la pelea. Yo también entiendo pues que el estado de la señora pues podría ponerlo un poco susceptible en este sentido, y quizás por allí pues ella, me gustaría conseguir por sus medios y a través de los medios de prensa suyos hacerle llegar este mensaje a la señora de Nonito. Yo creo que la parte cuando la parte familiar y la parte sentimental o emocional en todo caso, emocional que una señora está pasando, debe apartarla al mundo del boxeo. En estos momentos yo creo que debe haber alguien más serio en la parte de Nonito, hablando sobre esta pelea, y no la esposa, porque la esposa lo que está tratando y lo que está haciendo, en vez de estar enfocada en el momento que está pasando, claro, y no efectuando. Regondeado es campeón olímpico 2 veces. Regondeado es un atleta no solamente que hace el peso natural, Regondeado no necesita de ningún tipo de esteroide. Entonces, por favor, le pedimos, tú sabes, claro, más de la esquina de Redondeado, el equipo de Redondeado le pide a la esposa, a la señora de Nonito Donaire, que en este caso es la que sigue tratando de situar las cosas, de desviar toda esta atención en esta pelea, que por favor que respete un poquito más el mundo boxístico y que se aparte de todo el problema que puede tener una persona que estén pasando por ese estado de gravidez, o sea, este tipo de cosas que son emocionales en las mujeres. Claro, yo te entiendo perfectamente lo que me estás diciendo, entiendo también perfectamente el estado de la señora y entiendo su situación, pues la angustia que representa quizás enfrentar pues al mejor o a uno de los mejores 122 libras del mundo. Sin embargo, creo que usted como presidente pues de Caribe Promotion, creo que le está haciendo un llamado cordial, educado pues a la señora, de que se mantenga un poquito al margen, de que sus cosas emocionales pues las deje para ella y su esposo, y que las cosas del negocio y que las cosas pues del boxeo estrictamente pues se dejen en este caso en Nonito Donaire, pienso yo, pues quien es el que debe de tomar las riendas, ¿no le parece a usted? Sí, claro, exacto. Yo creo que la carrera de Nonito no está. Nonito tiene su manejador y su promotor, y ellos son los que tienen que salir a los medios a hablar, no la esposa de él. ¿Entiendes? Yo nunca he visto en el mundo del boxeo donde una mujer que está pasando por la situación que está pasando ella y esté
hablando y desacreditando a uno de los mejores boxeadores que existe ahora en esa división. Rigondeado no necesita esconderse de ningún examen. Rigondeado es un boxeador que no tiene ni rebajar de peso. El primer síntoma cuando uno usa esteroides es que sube de peso demasiado. Rigondeado desde que llegó a este país tiene el mismo peso. Rigondeado hace 10 años que está, o 15 años que está en la misma división. O sea, Rigondeado no necesita de ningún tipo de estimulante. Nunca lo ha necesitado. Y si ahora Nonito ha pedido hacerse la vara, puesto que la esquina de Nonito tiene un nutricionista que sí, que si alguien tiene que limitarse a seguir hablando del problema de doping, se llama Nonito Lonea. Claro, sí, bueno, por este lado, pues, el pasado de Víctor Conte, pues, indudablemente... Que ahora nos da más risa de que él nos venga a solicitar a nosotros hacernos un examen de doping con la bala. Cuando Víctor Conte, todo el mundo sabe que fue preso y era miembro del comité o el buró de directores de la bala. Sí, sí. Y todo el mundo sabe que la bala no es seria. Bueno, la verdad que ahí sí, o sea, vamos, yo pienso, pues, particularmente mi opinión muy personal es que indudablemente, pues, aparentemente, pues, Víctor Conte entró, pues, en el carril y aparentemente está trabajando, pues, por las buenas causas. Pero más sin embargo, yo me alegré, pues, cuando el equipo de Guillermo Rigondó solicitó también la intervención de la USADA, porque indudablemente estamos hablando de una organización seria que indudablemente testea a todos los atletas que van o participan en los Juegos Olímpicos, y creo que eso es importante también, no solamente para Guillermo Rigondó, sino también para Nonito Donaire, y en líneas generales para el boxeo en general, pues a eso me refiero yo. Por supuesto. Yo le pido a usted, a través de su experiencia en todo lo que tiene que ver con entrevistas y a través de los medios serios que ustedes representan, le pido que haga un llamado a esta señora y al equipo de Nonito a que paren, que se concentren en su campo de entrenamiento y que hagan el procedimiento que requiere o que se necesita hacer, ya sea con la bala y nosotros con usada, y se aparten de todo tipo de promoción innecesaria que los están tratando de crear y confundir esta gran pelea. Esta pelea es una pelea que se tiene que dar porque no solamente se ha cumplido, el equipo redondeado ha cumplido con todos los contratos y con todas las condiciones que ellos han pedido, y nosotros hemos accedido a todo tipo y eso, Aaron es testigo, su manejador es testigo, y nosotros estamos dispuestos para empezar ya el campamento del lunes, y estamos en la mejor disposición de estar en cualquier tipo de análisis que ellos quieran. A partir del lunes ya tendrán su dirección, tendrán todo el protocolo de cómo es, pero también nosotros vamos a tener a partir del lunes a Nonito bajo también todo tipo de examen también. Por supuesto, bueno, caramba, Boris, yo siempre pues te agradezco la amabilidad. Nosotros pues, tal cual como usted lo ha solicitado, nos vamos a encargar pues de difundir sus palabras en los medios pues especializados del boxeo. Vamos a solicitarle encarecidamente pues al equipo de Nonito Donaire, tal cual como usted lo ha pedido, y a su señora pues con mucho respeto, por supuesto, pues que las cosas transcurran de la mejor forma hasta el 13 de abril y que la pelea pues se realice de una buena vez por todas. Un detalle que le quiero decir, y que me gustaría que lo difundiera así mismo como se lo estoy diciendo. El día que estuvimos en la conferencia de prensa que estuvimos, hubo un momento donde nosotros habían dos elevadores y Rigondado entraba en el elevador del Nonito y le dijo: oye, no te escondas más y vamos a empezar a pelear ya hoy mismo. Y Nonito con la cabeza por abajo
ni mirar para afuera. O sea, ya aquí no hace falta que los puños hablen. Sí, por supuesto. Aquí no hay más nada que hablar. Yo creo que eso es parte pues del buen humor que utiliza el cubano para alegrar el boxeo, y yo creo que eso es importante. Y sin duda ninguna, pues nosotros, los periodistas, y yo también como aficionado y amante de este deporte, pues indudablemente pues que deseo, estoy ansioso por ver una pelea entre Nonito Donaire y Guillermo Rigondeaux, sin duda ninguna los mejores 122 libras del planeta. Y caramba, amigo Boris, yo le agradezco enormemente pues la oportunidad que me dio de conversar con usted. Muchas gracias. A su orden.